dispuesto a mirarme a mí? Ahí hay un espejo. Hemos hablado mucho del espejo. ¿Estás dispuesto a enfrentar los conflictos? ¿Estás dispuesto? Esa es la pregunta para hoy. Y cuando hablamos de dispuesto es estar preparado. Yo creo, si no me equivoco, que decía el hermano Juan, que le dijo el Señor, el jefe, ¿usted está dispuesto para el cargo? Eso significa tú estás preparado para el cargo. Y hoy Dios nos dice, ¿tú estás preparado para los conflictos? ¿Tú estás listo para enfrentar? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo siento en mi corazón que es un tiempo de preparación. Y tomemos el tiempo de preparación en serio. Porque nosotros no sabemos mañana. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Es un tiempo de seriedad, de diligencia. Y yo mientras estudiaba y preparaba, el Señor me hacía recordar las predicaciones. Y créanme que las puse a escuchar de nuevo todas. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Y yo saqué lo que yo llamé palabras claves. Y yo lo que me di cuenta es que Dios está repitiendo lo mismo. Lo mismo está repitiendo al Señor. Y voy a compartirles lo que yo saqué y rescaté, porque lo que hice fue rescatar de las enseñanzas que hemos estado recibiendo. Y comenzamos con la palabra de reconocer mi condición. Tengo que mirarme en el espejo y con honestidad contestarme. ¿Cuál es mi condición? El pastor, creo que era el pastor en esta enseñanza, citaba el corazón de David. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo primero de nosotros es reconocer cómo estamos. Y es el Espíritu Santo de Dios el que te convence y te convicta de pecado y te dice los caminos que estás no son rectos, hija. Tus caminos no son los que yo tengo para ti. Y después hablábamos acerca de meditar. Esto impactaba mi vida. No es leer, es meditar. Y dice que meditar, decía, es el proceso por el cual yo escucho a Dios, pero me gusta más esto, lo otro. Aplico los principios bíblicos. Es tiempo de aplicarlos y ver lo que Dios obra. Entonces también se citaba a David. Y me gusta porque David, si comenzamos a ver, no he estudiado como a profundidad, pero muchas cosas de David tienen enseñanzas tremendas. Y él citaba el Salmo 119, 97, 98, por allí. Y él hablaba, David, de cuánto amo tu palabra y medito en ella de día y de noche. Y es un deleite. Comienza, ¿verdad?, el salmista David a hablar de la palabra. Pero, y dice que lo hace más sabio que los mismos maestros. Y yo decía, Dios mío, meditar, escuchar la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida, no apartarnos de ella. Y lleva a David a ser un hombre tan recto, tan íntegro. La meditación en la palabra no es la meditación en otra cosa, sino en la palabra de Dios. Es la que nos va a transformar nuestra vida. Imagínese usted que cuando David se encuentra a su enemigo, un hombre David, escogido por Dios, se encuentra a su enemigo, el rey, dormido, con la espada al lado. Y la gente le dice, Dios te lo entregó. Mira, ahí te lo entregó para que lo mates de una vez. Pero un hombre que meditaba en la palabra no se confundía con todos los ruidos. Y estaba claro que no era eso. Porque el Señor dice, te saqué al desierto y te llevé para probarte lo que hay en tu corazón.
Y David dijo, no, sálveme, estoy parafraseando, que yo levante mi mano en contra del rey. Un hombre que medita en la palabra de Dios se guarda. Y aunque le parezca la condición correcta, y es verdad, este hombre me persigue, yo no he pecado ni he hecho nada malo. Si es verdad, Dios me lo entregó, Dios me abrió esta puerta. ¿Cuántas veces decimos, sí, Dios me abrió esta puerta? ¿Estás seguro que te abrió Dios la puerta? ¿Tú lo meditaste en la palabra? ¿Tú pasaste tiempo con Dios? Porque Dios revela, Dios muestra, Dios te habla en la palabra. Pero un hombre que medita en la palabra de Dios no se deja confundir. No negocia sus valores, sino que obedece la palabra de Dios. Y seguimos hablando, dice, pero es lo mismo meditar en la palabra, obedecer la palabra. Y el otro tema decía, si me amas, guarda mi palabra. Guarda mis estatutos. El que me ama, obedece mis mandamientos. Y citaba a Felipe. Esto era tremendo. No me acuerdo quién habló de esto, pero si usted va al YouTube, ahí está. Gloria a Dios que está el YouTube, porque ahí estaba. Y citaba a Felipe, un hombre, ¿verdad?, porque era sensible al Espíritu Santo. Cuando meditamos en la palabra de Dios, tenemos nuestros sentidos, como se dice, apercibidos. Esto me huele mal, aquí algo anda raro. Esto como que no está bien. Porque estamos meditando en la palabra de Dios. No estamos pasando el tiempo en cualquier cosa. O sea, meditar en la palabra de Dios no es opcional. Yo no puedo venir aquí solamente el domingo. ¿A quién estoy engañando, hermano? ¿A quién? Pero dice aquí, cuando se hablaba acerca de Felipe, un hombre sensible, este tema lo tocó, no me acuerdo quién lo tocó, pero lo tocaron. Me llama la atención que él cita a Felipe y dice que Felipe fue guiado del Espíritu Santo de Dios y fue llevado a la palabra y ocurrían grandes cosas. Felipe no era el wow. Felipe era un hombre normal que había conocido a Dios y que obedecía a Dios y que era sensible al Espíritu Santo, pero Dios lo usaba de una manera tremenda, no para la gloria de Felipe, porque no es tu gloria ni es mi gloria, es la gloria de Dios y a él nadie le quita la gloria. Entonces dice que había un hombre ahí, un mago, Simón, y este mago, esto me llamó la atención, hermano, se bautizó, se arrepintió y seguía a Felipe. Hizo todo lo que nosotros hicimos. Nos bautizamos, seguimos, venimos a escuchar. Pero más adelante quiere comprar el don de poner las manos. ¿Qué pasa, amado hermano? Que no se había convertido. Y yo decía, Señor, ¿cuánto nos hemos bautizado? Seguimos aquí. Estamos oyendo la palabra, estamos viendo las cosas, pero no nos hemos convertido todavía. Porque cuando nos convertimos al Señor, algo tiene que pasar. Algo tiene que ser diferente. Yo tengo que crecer y los cambios se tienen que notar. Entonces, yo decía, Señor, tenemos que volvernos a arrepentirnos y tenemos que volver a convertirnos. Y ahora sí, de verdad. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo se hace eso? A través de meditar en la palabra, porque la meditación en la palabra me va a hacer sensible a la guianza del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de juicio. Y las prédicas seguían. Ahora dice que yo tengo que esperar, decía la otra palabra que pude quedarme, esperar. Si ustedes se han estado en todos los cultos, ustedes en este momento están teniendo un recorderis, ¿verdad? Y si alguno no ha estado, bueno, aquí se lo dejo para que busque la prédica. Esperar en Dios. Y él citó 3 cosas: fe, paciencia y confianza. ¿Qué es la fe? La iglesia lo sabe. ¿Qué es la fe? Dígalo fuerte.
Yo creo que lo puede decir más fuerte. No, yo creo que no hay mucha fe. O estarán en ayuno. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Si yo tengo que esperar en Dios, yo llevo años esperando a Dios en Dios, hermano. Pero no dudo, porque Él nunca me ha fallado. Y yo sigo esperando mi respuesta. Y estoy segura, hermano, de que yo la veré. Y ustedes, los que están aquí, van a ser testigos. Dice que fe, paciencia y confianza. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Tengo que meditar en su palabra. Porque vamos conociendo a Dios paso a paso. Y entre más lo conoces, más te metes con Él. Y más cosas tienes que pasar para poder conocer a Dios. Y me gustaba porque el hermano habló de una plantita de limón. Yo estaba conectada, no pude llegar ese día, pero yo no me la perdí. Y él hablaba de una plantita de limón que los arrieros vinieron y todo eso. Y hermano, usted sabe la palabra que salía en mi corazón cuando la plantita de limón del hermano Anel. Poda. ¿Quién sabe lo que es podar? Porque él dice que le había dado unos cuantos limoncitos. Pero las arrieras fueron el recurso para podar, porque después mostró una foto de un árbol bien floreado. Y yo me quedé. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por poda? ¿Estamos siendo podados en este momento o podremos ser podados después? Pero es necesario podar, porque ve, el Señor corta. No ha cambiado, hermano. Antes era el prepucio, hoy es el corazón. Tiene que cortar el prepucio de nuestro corazón. Y yo decía, Señor, tú podaste. Él habló del ejemplo de eso, para que diera bastante frutos. A Dios no le gusta nada a medias. Al Señor le gusta la plenitud. Todo. Él nos quiere dar todo. Él nos quiere llenar de su amor con todo. Yo le contaba a la hermana cuando yo conocí al Señor, ha puesto un amor en mi corazón que yo sentía que aquí ya no aguantaba. Esto se me iba como a romper del amor de Dios depositado en nuestro corazón. Por eso cuando ves a la gente te duele. Por eso cuando ves a un drogadicto te duele. Porque es el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando ves mujeres solas, abandonadas, maltratadas, con divorcios o con problemas matrimoniales, te duele. Porque conoces que hay un Dios que cambia las cosas. Nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Pero Dios quiere y necesita de nosotros ese fruto y es necesario podar. Y de eso hablaba en aquel día el Señor. Pero nos está hablando de lo mismo y Él decía que si Él le dice a Nelín una paleta, Nelín lo va a esperar. Pero si se lo dice a cualquier hermano, no, porque el hermano no lo conoce a Él. ¿Cuántos conocen que Dios tiene planes de bien? Decía otra prédica. Los planes son de bien y no de mal. ¿Por qué nos cuesta esperar tanto? Su tiempo es perfecto. Si estamos en integridad, su tiempo es perfecto. Llegará en el momento correcto. Decía también otra de las palabras que decía era que nuestro camino es incierto. No sabemos allá, pero seguimos caminando porque hablaba también de confianza. Y si usted me ve, hemos hablado de meditar en la palabra, confiar en la palabra, creer en la palabra, ser guiados por la palabra. No hay de otra, hermano. Es la palabra. No es otra cosa. Es su palabra. Es Dios vivo. La palabra es Dios. La palabra es el pan del cielo porque es que nos cuesta tanto leerla. Cuando pasamos tiempo en la palabra, pasamos tiempo con Dios mismo.
¿Cuántos anhelamos apartarnos a leer su palabra y a preguntar qué quieres decirme hoy? Y quiero estar ahí. Andamos en todo, menos en la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo que no se aparte de ti este libro, ¿cómo voy a enfrentar entonces los conflictos? ¿Cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a esperar en Dios? ¿Cómo voy a seguir caminando si yo no leo y medito? No es leer, es meditar. El hermano fue claro. Cuando yo medito, yo lo comprendo, lo escucho y lo aplico. Yo creo que hay un problemita en la aplicación de la palabra. Me parece que estamos llenos de la palabra. Me parece que sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Porque todavía yo estoy vivo, mi yo. Todavía esta carne está vivita. Y necesitamos morir. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Y quiero que estemos leyendo en el libro de Daniel. Yo meditaba y decía, conflictos. Vamos a leer en Daniel, y el viernes cuando la hermana decía, esforzaos. No es fácil. Es esfuérzate. ¿A quién le gusta esforzarse? Hay que romper esa cultura del juega vivo, del poco esfuerzo. Es una cultura de aquí, pero no la cultura de los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos diligentes, porque el Señor dice que seamos diligentes. Daniel, vamos a leer algunos pasajes, es un poco largo, pero vamos a coger algunos versos. Vamos a estar en el capítulo 3. Amén, hermanos. No voy a leer todo, voy a coger algunas cosas y compartimos un poquito de eso. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron 3:16. Amén. Amén, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí es la parte que me gustó. Y si no, oye, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vamos a leer en el 24, dice, ya sabemos esto que pasó. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Qué hermoso todo ese pasaje. Pero vamos acá al 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Listos, preparados.
Qué tremendo. Pero si vamos al capítulo 1, dice que el rey le dice a Aspenaz, jefe de sus eunucos, 1:3, que trajesen, mire quiénes eran estos jóvenes, hijos de Israel del linaje real, no eran cualquiera, de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna. ¿Cómo andaban estos muchachos? Íntegros, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, idóneos. Alguien habló de idoneidad, para estar en el palacio del rey y enseñarse letras. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Sin tacha, preparados, íntegros. Pero cuando son llevados, que hasta los nombres les cambiaron, ellos no cambiaron, hermano, ellos estaban listos para la adversidad, para el conflicto. Ellos no negociaron, porque cuando ellos fueron llevados al palacio, se les puso banquete. ¿A qué cosa claudicamos nosotros? ¿A la comodidad? ¿A qué cosa estamos nosotros claudicando? Ellos no, era banquete, era vino del rey lo que le ofrecieron. Y ellos prefirieron la incomodidad. Ellos prefirieron comer frutas y otro tipo de cosas, pero no contaminarse. Porque eran hombres íntegros que conocían la palabra, enseñado, la habían oído, la habían entendido, pero la habían puesto por obra. La aplicaban a su vida. Por eso cuando el horno se pone 7 veces más fuerte, ellos dijeron, escúchalo bien, aunque no nos salve, nosotros tampoco vamos a adorar. Es la única manera de estar firme ante la adversidad. Si nos mantenemos en la obediencia, una palabra clave en este mes, obediencia, obediencia. Si no la tiene, dígale al Señor, dame un espíritu de obediencia porque no lo tengo. Ayúdame a obedecer tu palabra, no otra cosa, tu palabra. Entonces estos muchachos estaban preparados. Hoy el Señor nos dice, ¿tú estás preparado? Tú no sabes qué viene mañana. O tú andas con tu vida bien así. A cualquier cosa yo declino. A cualquier cosa yo. Los días que estamos viviendo son días malos. Dios ya no quiere una iglesia tibia, ni una iglesia superficial. Quiere gente que ande sobrenatural, decía la pastora, creo que dijo. Yo en estos días decía, Señor, Elías oraba, un hombre sujeto a como usted y yo, pero oraba y no llovía. ¿Qué era lo que pasaba con Elías? Si era como usted y como yo normal, no era nada divino. Porque Elías andaba en integridad y andaba legítimamente. Vamos allí mismo en el libro de Daniel, el capítulo ahora 6. Gloria a Dios. Conocemos que Daniel estaba en este grupo de jóvenes también. 6:6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Vamos a parar y ahora vamos al 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nada cambió. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para librarle. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dice el 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha librado, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño. Dice más adelante, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Ahora hubo una ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Hermano, Daniel venía en este grupo de muchachos. Un hombre que también, un muchacho joven que se había guardado de manera íntegra. Yo no sé cuántos edictos hay en contra de usted y de mí, pero hay edictos, hermano, porque dice que ellos, los gobernadores, buscan. El enemigo siempre va a estar preparando. Nosotros nos dormimos, el enemigo no se duerme. Él siempre está maquinando, él siempre está preparando algo en contra del pueblo de Dios. Pero dice que cuando este edicto se da, Daniel no cambia. Él sigue haciendo lo que él solía hacer. No había miedo. Y aunque fue lanzado, hasta el mismo rey no lo quería hacer. El mismo rey no lo quería hacer. Pero me gusta cuando viene la otra parte en la que Dios es glorificado. Pero esto no puede ser si no hay una integridad. Esto no puede ser si yo no soy transformado y renovado por la palabra de Dios. Esto no puede pasar con una vida que está sin meterse en esas aguas profundas con el Señor. Y cuando yo miraba estas vidas, y yo puedo citar muchas otras vidas, y por qué no mencionar a Jesucristo, que dejó y se despojó, porque recuerde bien que él era ser humano. Él dejó todo, pero cuando vino acá no negoció nada. No negoció nada. Y así muchos otros personajes y otras historias bíblicas. Los apóstoles. También nos trae a la mente Esteban. No es que Dios a estos hombres que leímos Dios les libró, pero Esteban murió apedreado. Pero no negó al Señor, murió apedreado, hermanos. Pero mientras moría dice que los ojos eran abiertos y decía, veo la gloria de Dios. Hay cosas por las que vamos a tener que pasar. Vamos a tener que pasar por allí. Pero así como el horno estaba calentado y había un cuarto hombre, el Señor estará con nosotros. Si nosotros estamos confiando en el Señor, Él estará con nosotros en medio de la adversidad, en medio de la prueba. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué negociar cosas. Y yo decía, Señor, hoy no hay un edicto como tal.
Hoy no hay una estatua como tal. Pero ¿cuáles son las cosas que tenemos hoy? Espíritu Santo de Dios, que nos hable. Dígale ahí cuál es la estatua. ¿A qué son las cosas que yo negocio? El Señor me puso a mí algunas. El Señor me dijo que la queja no le agrada. Que la queja, nosotros doblegamos ante eso. El Señor puso también amarguras, rencor, enojo, ira, envidia, dudas, negligencia. La negligencia. Yo decía negligente. Negligentes para orar. Negligentes para escudriñar la palabra. Negligentes para servir al Señor. ¿Ante qué cosa hoy nosotros doblegamos? Siempre queremos hacer el poco esfuerzo. También el Señor trajo a mi corazón que el yo mío. Este es el peor de los enemigos, yo misma. Y por eso que el Señor nos ponía el espejo. Yo, ¿qué es lo que hay aquí? Mi ego, mi altivez. ¿Qué es mi estatua? Yo no sé, hermano, cuál es la tuya. Pregúntale al Señor. Mi carácter, mi familia. Sí, también a veces nuestra familia. Porque hay un orden. Dios primero, la familia después y el ministerio después. Pero a veces ponemos la familia primero. Pero el Señor dio un orden. Él es primero. Es Él. No lo podemos negociar. Yo amo mi familia, hermano. Yo los amo, mis nietos. Los amo, hermano. Pero yo todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Dios. Mi empresa, mi dinero, la comodidad. El Señor ponía eso en mi corazón. A veces estamos muy cómodos, hermano. ¿Usted sabe cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Abundancia de pan y abundancia de ocio. Abundancia de pan. La abundancia puede ser una estatua. No que sea malo, sino en qué lugar la tengo. Porque si hay algo que Dios quiere es bendecir nuestras vidas. Si hay algo que Dios quiere es bendecir nuestras vidas. Que nosotros no tengamos necesidad. Que vivamos bien y cómodamente. Pero también la abundancia es una estatua. Porque a veces estamos así, demasiado cómodos. Hermanos, la soberbia es otra. Porque Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado hablando a través del mes. A través de cada enseñanza. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está hablando? Lo oigo y me entra por un oído y me sale por el otro. Dios está diciendo en este tiempo que ya no podemos ser igual. Vivimos días peligrosos y malos. Tengo que ser diligente. Tengo que sacar el tiempo para pasar con Dios. Tengo que meditar en su palabra. Tengo que obedecer su palabra. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que cerrar nuestra boca? Aunque veamos que las cosas no son así. Pero para guardar y esperar el tiempo de Él. Porque Él es el juez justo que juzgará. Dios no necesita que yo le ayude. Dios no necesita que yo le ayude. Él es bueno, para siempre es su misericordia.
Creo que es un tiempo en el que, como dice el Señor en su palabra, que a veces Él nos lleva al desierto para probar nuestro corazón. A veces Él nos lleva y nos pasa por situaciones. Y en este tiempo Él está exponiendo a la iglesia como el mago que seguía a Felipe, bautizado, aceptado al Señor, caminaba con el Señor, pero después quería comprar el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios moverse? ¿Cuántos hemos sentido al Señor hablar a nuestra vida? Pero todavía no hay cambios, porque todavía queremos seguir viviendo la misma vida. Yo no me voy a dejar. Todavía queremos seguir peleando. Así soy yo. Ese es mi carácter. Si el Señor dice que tenemos que parecernos a Él, si nosotros pasamos tiempo con el Señor, nosotros cada día nos vamos a parecer a Él. Cuando usted entra a los perfumes, estos, no recuerdo bien, estos de Splash. No, los Splash de... Esto es un lugar cuando hay mucho perfume y usted va, cuando usted sale de ahí, ¿a qué sale? Y más si está probando. A perfume. Si usted pasa con Dios, usted va a oler a Dios. Mire, hace años yo me subía en un bus que, bueno, todavía me subo en el bus, solo que me subía y la persona que estaba al lado olía a la Promarina. ¿Se acuerdan cuando estaba la Promarina? Porque es que trabajaba en la Promarina y olía a la Promarina. ¿A qué hueles? ¿A qué huelo yo? Es tiempo que nosotros reflexionemos en eso, hermano. ¿O es que yo soy el que yo soy la que yo soy, no? Yo he llorado por esta enseñanza, porque yo tengo cosas que cambiar. Pero yo le he dicho al Señor, aquí estoy. Y 2025 será diferente. 2025 será diferente. Porque cada paso que voy a dar lo miro con cuidado. ¿Esto le gusta a Dios o no? ¿Esto lo aprueba el Señor o no? Y yo tengo muchas situaciones en la casa y yo tengo un hijo que me dice, Dios me abrió puerta y Dios me habló. ¿Ah? Sí, bueno, puede ser en la misericordia de Dios que Dios te habla. Pero es que no creas que todas las puertas que se abren son de Dios, hijo. No creas que todas las puertas que se abren son de Dios. Es que tú tienes que comprender y conocer a Dios para poder mantenerte firme ante lo que viene. Iglesia, lo que viene es duro. La pandemia tomó por sorpresa a mucha gente, pero a Dios no lo tomó por sorpresa. Y a los que estaban conectados no los tomó por sorpresa. No sabemos lo que viene, son días malos. Pero Dios está llamando a la iglesia a prepararse y te está diciendo, medita en la palabra, obedece la palabra, búscame, sé guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo de Dios? Usted saca un tiempo para aparte a sola. Es el amigo más hermoso que tenemos. Cuando yo conocí al Espíritu Santo, ni siquiera sabía que era el Espíritu Santo. Estaba en medio de la crisis más grande por la que he pasado. Y allí estaba a mi lado, gimiendo por mi vida. Le dolía mi vida. A Dios le duele tu condición. A Dios le duele porque somos sus hijos, porque nos ha amado con amor eterno. Nada pasa en este mundo, nada pasa, dice la Biblia, que no hay una hoja que se caiga de un árbol que Dios no la conozca. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Todo pasa por algo. A los que aman a Dios. ¿Me amas? ¿Cuántos aman al Señor?
Guarda mis estatutos. ¿Cuántos aman a Dios? Guarda mis estatutos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Si no, de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. Si no guardamos los estatutos, de labios le amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero yo no quiero estar lejos. Usted no quiere estar lejos. Estar lejos de Dios significa muerte. Aunque puede ser que estemos bien vestidos y bien entallados y con plata, muertos. Eso dice el Señor. Muertos, desnudos, vacíos. Porque sin Dios estamos vacíos, muertos. Podemos hacer 1000 cosas, buscando 1000 cosas y nada nos llena. Solo Dios llena la vida del ser humano. Solo Dios, hermano. No hay más nadie. Porque es que somos su creación. Decía la pastora, la anécdota, que Dios no abandona su creación. Pero hay una parte que tú tienes que hacer, dejarte ayudar. Buscar a Dios, rendirte al Señor. Ponte de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a orar. Si Dios le ha hablado en esta mañana, si usted ha recordado, ahí donde usted está, hermano, hable con el Señor.